Buenos días, buenas tardes. Estamos en el mercado de industrias creativas Europa Latam en nuestros contenidos internacionales. Hablamos de digitalización, hablamos de la cadena de valor del libro. Tenemos un pequeño conversatorio con Francisco Escalante, creo que digo bien, director general de la Feria del Libro de Monterrey, Feria Internacional del Libro de Monterrey, y con José Manuel Anta, el gerente de FANDE y de IPDA, que seguro que lo digo mal y seguro tienes otro título. Muchas gracias por venir, muchas gracias por participar en el mercado, primero de todo. Para empezar este pequeño conversatorio, voy a empezar con una cuestión de debate. Se acaba de cerrar la Feria del Libro de Madrid, han asistido 1 millón de personas más y se han vendido los mismos libros. José Manuel, ¿cuál es el momento actual desde FANDE, distribuidora, Asociación de Distribución Nacional Española de contenidos editoriales, y de IPDA, que es su gemelo internacional? ¿Cuál es el momento de la industria? Bueno, lo primero agradecerte, Antonio, la invitación para participar en esta charla y bueno, pues yo creo que es interesante en este momento poder hablar pues de las tendencias, como comentas, con respecto a un sector como el del libro. Yo partiría de la base de que quizás, y como primer argumento, la reflexión que hacemos cualquier sector empresarial ha sido cómo ha afectado la pandemia de una forma u otra a cada uno de los sectores. En el caso del sector del libro, y aquí hablo desde una perspectiva no solamente española, sino internacional, ha habido un ámbito que yo creo que le ha afectado positivamente. Y quizás es que la pandemia y el confinamiento más duro durante los meses, por lo menos acá en Europa, meses de marzo, abril, mayo de 2020, supuso quizás la mejor campaña de fomento de la lectura que se podía haber desarrollado en la mente de cualquier político o gestor de un ministerio o de entidad cultural, en el sentido en el que muchas de las personas que hasta el momento llevaban tiempo sin leer libros, y aquí hablo no solamente de libros en formato digital, sino libros impresos, contaron con más tiempo para hacerlo, además de pues que de alguna forma, y hablando incluso del libro impreso, encontraron una especie de oasis ante todo el tiempo que desgraciadamente tuvimos que pasar conectados a pantallas de una u otra forma. Esto se concretó no solamente en un incremento en las cifras de lectura a nivel global, sino también en un arrastre importante en lo que tiene que ver con las compras de libros. En un primer momento, a través de plataformas online, ya fueran ventas directas de librerías que mantenían su página web, o de las grandes plataformas por todos conocidos. Básicamente porque las librerías como espacio físico estaban cerradas durante el confinamiento más duro. Pero yo me quedo con la idea fundamental de que esa tendencia que se marcó en el año 2020 se repitió a lo largo de 2021 y, al menos desde la perspectiva europea, 2021 fue un año histórico en lo que tiene que ver con la venta de libros, con incrementos pues por encima del 15% sobre cifras prepandemia. ¿En qué situación estamos actualmente? Bueno, pues esas cifras, digamos, no se han repetido a estas alturas de mediados del 2022, no se han repetido, y hablo siempre desde esa perspectiva europea, Estados Unidos, occidental, y ahora nuestro amigo mexicano también supongo que nos ilustrará sobre esta misma situación en América Latina o en México en concreto. Pero 2022 está siendo un año en el que, por ahora, las cifras no son tan brillantes como las del 2021, un poco en la línea de lo que comentabas de la anécdota o del ejemplo de la feria, si bien ese crecimiento de 2 dígitos de 2021 no se ha producido el efecto rebote de bajada en los mismos términos, sino que las caídas están en torno al 4, 5%, 3% en función de los mercados, lo cual yo creo que nos lleva a pensar en que ese pico de 2021 se va a convertir, esperemos todos, en una meseta alta, en un altiplano que esperamos que se mantenga en el tiempo
y que lo que lleve es que haya una estabilidad importante y que ese efecto, digamos, que el motor fue algo inesperado, como fue ese confinamiento duro, esa pandemia, haya propiciado un incremento en los niveles de lectura y de compra de libros. Todo esto dentro del contexto en el que nos movemos todas las industrias de cultura y entretenimiento, que es la llamada economía de la atención, ¿no? Que la limitación del tiempo que contamos es la que es, las 24 horas diarias, y las ofertas de ocio, de entretenimiento, de cultura, cada vez son múltiples, más variadas y de mayor calidad. Entonces, claro, la industria del libro en ese sentido, o de la lectura en concreto, no solamente tiene que competir, digamos, internamente de forma muy, muy dura entre editoriales y demás, sino también con otras alternativas de ocio, de entretenimiento y de cultura, como decía, cada vez con contenidos más amplios, más diversos y de mayor calidad. Bueno, yo ahí hago un inciso que es, y también el crecimiento exponencial del creador. O sea, al creador cada día se le ponen menos barreras, entonces cada día hay más autocreador, autoeditor, con lo cual todavía es más difícil vivir de lo que escribes o vivir de lo que haces. Así es. ¿Cuál es vuestra perspectiva, Francisco? Bueno, buenos días desde México, desde Monterrey específicamente en el noreste de México. Quiero hacer una aclaración, digamos, un poco para un dato con respecto a lo que conversábamos hace unos minutos. La Feria del Libro de Monterrey es organizada por el Tecnológico de Monterrey. En México, la tradición es que las ferias de libro estén organizadas por las universidades. O sea, la feria del libro más antigua del país es la Feria de Minería organizada por la UNAM. Luego está la Feria del Libro de Guadalajara, que conocen muy bien, organizada por la Autónoma de Guadalajara. Y la Feria del Libro de Monterrey, organizada por el Tecnológico de Monterrey. O sea, no son las únicas, es decir, también los gremios de libreros y editores tienen sus propios esfuerzos, pero digamos las más emblemáticas han sido esfuerzos impulsados por universidades públicas y privadas, ¿no? En este caso, de manera muy particular. Con respecto a, ahorita que decías, o sea, con respecto a mi rol en la Feria del Libro, soy director ejecutivo de la Feria del Libro, ¿no? Nomás en aras de la precisión. Y bueno, finalmente me permito a partir de ahí ir a retomar el hilo de la conversación. Por supuesto que la pandemia nos metió a todos, o sea, nos obligó a encerrarnos y nos obligó, digamos, a volcarnos a dos cosas muy particulares, ¿no? A la tecnología para no estar aislados plenamente, o sea, no tener vidas monásticas, sino seguir conectados con el resto del mundo a través de la tecnología, si físicamente no podíamos tener ese contacto. Y la segunda fue voltear hacia el interior en la parte, digamos, en la parte de el ocio, digamos, cómo manejábamos el ocio. En ese sentido, había que, digamos, o sea, la cultura, las artes terminaron convirtiéndose en un refugio, ¿no? En un refugio para mantener, o sea, la estabilidad emocional en esa distancia obligada, ¿no? Del contacto humano. Por supuesto que esto permitió que sobre todo durante la primera etapa donde había un confinamiento o sea, muy restrictivo, que la gente, o sea, leyera mucho más, que viera muchas más series, que viera más películas, que escuchara más música. Entonces, lo que vimos en esa primera etapa, digamos, fue las instituciones culturales tratando de ofrecer su catálogo, es decir, las cosas que ya venían haciendo, pasarlas a formato digital, o algunas cosas ya estaban en digital, pero comunicándose, digamos, ¿no? Con sus usuarios diciendo, aquí está mi oferta. Entonces, primero pasamos de esta parte, digamos, del acercamiento de la oferta cultural a una saturación de la oferta cultural. En ese sentido, en una época donde hemos perdido como la labor del crítico o de estas figuras que asientan el canon y que de alguna manera te dicen por dónde irte, pues también esta saturación terminó cansando de alguna manera al público, ¿no? A los lectores, a los espectadores,
¿Por qué? Porque de repente había demasiadas cosas y es hacia dónde volteo, o sea, qué es lo que realmente vale la pena entre todo lo que me están ofreciendo en este momento. Esto significa que no necesito ir al museo que me queda 1 kilómetro para visitar una exposición, sino que básicamente puedo ir al Louvre, o puedo ir al Met, o puedo ir al MoMA, ¿no? O sea, al Guggenheim o al Prado, o sea, no hay limitaciones espaciales, digamos, para tener un contacto virtual con los contenidos. Lo mismo en el caso de la ópera, por ejemplo, y de la música en general, pero terminó siendo una saturación que un poco terminó, digamos, esta interacción con el destino que han estado viviendo las redes sociales, ¿no? Hay tantas cosas fluyendo, hay tanta información hacia dónde tengo que mirar, ¿no? Entonces, eso fue, digamos, esa primera etapa que vivimos. Luego empezamos a las medidas de aislamiento empezaron, digamos, a disminuir y creo que por algún segundo me perdí o nos perdimos los tres. Sí, ya. Sí. Ya. ¿Estás volviendo? Ok, Sí, perfecto. ya está. Exactamente. Recuperado. Yo creo que fui yo en este caso porque los tres se me pusieron en negro, entonces supongo que fue una cuestión de mi señal. Entonces, en una segunda etapa, digamos, después de esta etapa de encierro pleno, de volcarnos a lo digital y a los contenidos y de repente estar como sobresaturados de esos contenidos, empieza el relajamiento de medidas que ha sido pues, por etapas, y el volver a encontrarse, ¿no? Con cuidados, pero volver a encontrarse con otras personas. Y aquí es donde quiero aterrizar una condición muy específica del contexto en el que se lleva a cabo la Feria del Libro de Monterrey. La ciudad de Monterrey es la ciudad industrial más importante de México. Es una ciudad cercana a la frontera con los Estados Unidos y tiene una vocación, digamos, económica muy, muy vinculada con los Estados Unidos y particularmente con el sureste de Estados Unidos. Esta, digamos, la ubicación geográfica y la vocación económica han determinado, entre otras cosas, el grado de conectividad que hay en México. Por ejemplo, es más alto que el de Ciudad de México. O sea, aunque en diferentes, en otros estándares, no ocupa la primera posición, aunque regularmente está entre las primeras posiciones. Cuando hablamos de acceso a Internet, es la ciudad más alta por encima de Ciudad de México y Guadalajara, ¿no? Que son las ciudades que se ubican en las primeras posiciones en otros rankings. Entonces, eso es una condición muy específica de Monterrey. Segunda, aquí es súper asombroso el fenómeno, el rol que tienen los influencers. O sea, las redes sociales tienen tal capacidad, digamos, de movilizar masas, que se ha convertido incluso en un fenómeno político. O sea, cosa que no sucede en Ciudad de México, porque aunque hay figuras importantes también, influencers en Ciudad de México, no tienen la misma capacidad de movilizar. ¿Por qué? Porque Ciudad de México, digamos que es una sociedad con más contrastes, con más opciones también. Eso significa que la influencia específica de ciertos actores pues compita con muchas otras influencias, ¿no? Entonces, la capacidad que tienen como los fenómenos digitales y las figuras como los influencers no suceden en ninguna otra ciudad de México, ¿no? Y es una cuestión, o sea, que ha impactado fuertemente al ambiente político, ¿no? O sea, el gobernador del estado, o sea, es una figura hecha a través de redes sociales, ¿no? Entonces, y es una cuestión muy importante sociológicamente, o sea, de esta ciudad. Y eso tiene, por supuesto, un impacto en el mundo del libro. Entonces, hay una serie de fenómenos locales, digamos, de usuarios de redes sociales que terminan siendo autores de libros, o sea, y que se vuelcan, digamos, entre de una esfera a la otra. Eso es, por supuesto, una de las posibilidades que como Feria del Libro tenemos, digamos, de atraer a todo ese público que no son lectores
profesionales, digamos, o sea, no están tan acostumbrados a convivir con el libro físico, por supuesto que lo tuvieron ahorita en este momento de pandemia, pero que sí están en un mundo digital y están en constante contacto con información, y a través de ciertas figuras hay la posibilidad de jalarlos, ¿no? De irles despertando el interés. Nosotros estamos metidos en estrategias en ese sentido de cómo hacemos, sobre todo la generación Z, ¿no? Que es la que sigue a los millennials. O sea, la mía, o sea, por ejemplo, yo que soy millennial, nuestra generación o sea, yo estaba en preparatoria cuando inició Facebook, y empezando preparatoria, entonces, digamos, somos esa primera generación. Eso lo dices para ofendernos, ¿no? No. Sí. El punto es eso, más que para ofender es... O sea, Antonio, ¿somos generación X o baby boomers? Yo me apunto a la X. Ok. El punto es, nosotros vimos surgir el Facebook y las redes sociales, digamos, las redes sociales, la primera generación de redes sociales. Sin embargo, la segunda generación de redes sociales, digamos, en la que están TikTok y tantas otras, de repente tienen fenómenos de masas incluso mucho más amplios de las que tenían la primera generación. Entonces, hay un mundo, digamos, donde estos influencers son capaces de movilizar masas y disputarles el poder político a los partidos tradicionales que han estado operando, digamos, ahí durante décadas. Pero entonces es un fenómeno que también tiene, o sea, que también se va a las manifestaciones culturales. O sea, si el ambiente político lo supo aprovechar, digamos, o sea, el ambiente cultural y el ambiente del libro debe saber, digamos, ¿no? Aprovechar para convocar a través de estas redes sociales y de estas figuras, a más lectores, ¿no? Formar más lectores, convocarlos a cuestiones muy específicas como una feria de libro. O sea, ¿cuál es el potencial de una feria de libro, no? O sea, es la parte de seducción hacia un lector primerizo, ¿no? Hay glamour, hay estrellas, hay fiesta, digamos, y eso tiene la posibilidad de ser una primer momento, ¿no? Que captura a esos nuevos lectores que, por supuesto, que tienen que cultivarse a través de estrategias de todo el año, ¿no? Antonio, ¿me ibas a...? No, que tenemos un amigo común que se llama Luis González, que fue el impulsor de la primera, en vez de Casa del Libro, Casa del Lector. Casa del Lector, y fue hace 10 años y es una Casa del Lector que no tiene libros y que es digital. Y me acuerdo muy bien porque el primer día las primeras semanas, recibió un artículo en el diario de mayor tirada que casi lo mata. Pero volviendo al asunto, entonces, hay una sobreproducción de contenidos, hay un acceso fácil al contenido, hay un acceso fácil a que tu contenido se publique. Antes había una gran dificultad porque tenías que tener un editor, te lo tenía que editar y luego te lo tenía que distribuir. Estas cadenas, la tecnología y la nueva economía las ha roto. ¿Cómo llegamos al lector, José Manuel? Sí, no. He de decir que Francisco ha tocado varios temas que me parecen muy, muy relevantes y muy interesantes. Desde la perspectiva de una feria, como él comenta, pero también desde la perspectiva de las tendencias que hay de acceso a los contenidos y al consumo, y especialmente por los más jóvenes. Yo diría que en esa línea, por una parte, Antonio, tú apuntabas la cuestión de la producción o de la sobreproducción. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el sector del libro es un sector en el que las barreras de entrada para convertirte en autor o autor-editor son 0 o próximas a 0, es decir, cualquiera, y la tecnología precisamente ha permitido eso, es decir, que más allá de la edición formal, que cualquiera de nosotros prácticamente puede crear una editorial desde una habitación de su casa, la cuestión es acceder a los contenidos, componer esos contenidos o seleccionar esos contenidos, pero lo que tiene que ver con la parte de la creación, cualquier persona puede convertirse en autor porque ya hay múltiples plataformas que permiten hacerlo. Yo, al hilo de lo que comentaba Francisco, y si me permitéis ya lanzar al ruedo algunos nombres en lo que tiene que ver con desarrollos tecnológicos,
Antes citabas ReadMagine. En ReadMagine invitamos hace 5 años ya a participar a la directora de Wattpad, que seguro que es una plataforma que conocéis, es una plataforma que actualmente utilizan, creo que son ya cerca de 80 millones de jóvenes en todo el mundo, para crear sus contenidos, crear sus libros y además el hecho de que sean consumidos, que sean leídos en la propia plataforma por otros jóvenes. Con lo cual, lo que se ha creado es una plataforma tanto de creación de contenido como de lectura, lo que da también muchas pistas sobre qué es los hábitos de lectura de esos jóvenes que están dentro de la plataforma, tanto de creación como de lectura. Hasta el punto que con el tiempo Wattpad se ha ido convirtiendo en una, no sé si en México se utiliza la misma expresión, una cantera, es decir, aquí donde hay jóvenes autores que tienen éxito en esa plataforma y que terminan dando el salto, son captados por grupos editoriales para pasar a publicar en el portfolio de esos grupos editoriales relevantes y entrando ya en el mainstream de la edición. Esto está sucediendo por parte de grupos editoriales de varios países, entre ellos España. También Francisco comentaba la cuestión de las redes sociales, que es una cuestión muy relevante. De hecho, ha sido objeto de análisis en la última edición de ReadMagine, la primera semana de junio. Y, bueno, pues simplemente también como ejemplo, se ha creado una agencia con sede en Gran Bretaña, pero que está dando ya el salto a varios países de Europa, entre ellos España y dentro de poco América Latina, especializada en la gestión de proyectos editoriales, de marketing de esos proyectos editoriales en las redes sociales. Fundamentalmente TikTok, Instagram y demás. Ya está trabajando con distintos editores, se llama Tandem Collective y tuvimos a una representante de Tandem Collective en la última edición de ReadMagine. Curiosamente había estado trabajando en los últimos meses en México. Lo digo porque tiene también una vinculación mexicana importante. Y bueno, hemos invitado a esta empresa también para que dé una charla. En ReadMagine sabéis que son en inglés, es un encuentro internacional, pero nos va a acompañar en la próxima edición del Liber en Barcelona porque se celebrará la primera semana de octubre y es uno de los temas de interés y una persona de esta compañía estará presente. Más allá de eso, y Antonio citaba antes a la Casa del Lector, pues también se están dando iniciativas en redes como Twitch, que es una red especializada en lo que tiene que ver con el mundo de los videojuegos y demás, pero que son redes en las que diariamente entran millones de jóvenes a visualizar contenidos y que cada vez más están siendo utilizadas también por empresas de otros ámbitos del ocio, de la cultura, del entretenimiento, como es el sector editorial, para dar a conocer sus novedades editoriales o llegar a alianzas o a proyectos cruzados entre el mundo videojuegos y el mundo de la edición. Es decir, como veis, es un mundo que está ahora mismo en ebullición con cambios, con proyectos, con modificaciones y que, digamos, nuestro objetivo, y aquí hablo de una forma muy personal, como organizaciones empresariales, nuestro planteamiento es que debemos estar muy atentos a lo que está sucediendo para intentar trasladar reflexión sobre cada una de estas alternativas o sobre cada uno de estos proyectos a nuestras empresas miembro para que, bueno, libremente tomen nota al respecto y, digamos, hagamos como avanzadilla de lo que está sucediendo en este sector. Nosotros ya en Emprendilibro, ya hace muchos años, empezamos por la apuesta de los youtubers, pero que ya parecen dinosaurios a estas alturas. Sí, digamos, efectivamente, esto, hablaba antes Francisco de Facebook, ya no me quiero remitir a MySpace y demás porque daríamos todavía más sensación de viejos, pero yo creo que ahora mismo el debate, o sea, a nivel de redes sociales está, como os decía, en TikTok y ya hay varios artículos publicados recientemente de cómo TikTok ha sido una herramienta fundamental de crecimiento del sector del libro en países como Gran Bretaña o Estados Unidos y hay toda una tendencia de lo que antes eran los youtubers, pues se han pasado a TikTok y a Instagram y hay ejemplos muy, muy claros. Yo creo que ahí lo que falta también es
salvar la distancia entre la industria, las empresas y todo ese colectivo, que es una cosa muy interesante que comentaba Francisco, es decir, cómo de alguna forma podemos aunar o acercar a las empresas, a las editoriales, al sector, a las librerías también, con todo este universo de prescriptores, sobre todo gente joven que está en ese ámbito. Pero es unas cuestiones fundamentales que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Yo creo que no es solamente desde el punto de vista de estas personas como creadores, que es también claro, y que son los primeros interesados en difundir sus contenidos, pero también cómo pueden apoyar a la propia industria, es decir, a editoriales de tamaño grande, mediano o pequeño que quieran también utilizar esas redes de comunicación o esas redes de difusión y de marketing. Y yo creo que también que lo que hace falta ahí es bastante capacitación, conocimiento, formación, que creo que es también una de las lagunas que tenemos en el sector y que estamos tratando de avanzar para, digamos, salvar esa diferencia entre el ámbito de las empresas y el ámbito de esas nuevas formas de hacer marketing. Creo que ahí hay bastantes cosas por hacer. Hay un comentario común que es, en el contexto europeo existen un plan de inversión en la transformación de la industria post-pandemia, que se llaman los fondos Next Generation, donde hay focos de inversión, ¿no? Y de esos focos de inversión te están diciendo transfórmate en digital, transfórmate en sostenible, transfórmate en ecológico. Pero no hay ni un solo euro en, oye, y yo te formo para que sepas utilizar las cosas. Pero, Francisco, hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención, que es cómo podemos en esta vorágine no perder a estos pequeños centros culturales de barrio que se llaman librerías, porque el gran miedo es que toda esta inmensidad de e-commerce, redes sociales, influencers, no sé qué, de repente digamos, oye, es que nuestro influencer de toda la vida era el librero, y el librero era el que nos prescribía y era nuestro centro cultural de barrio. Y no sé cómo lo ves en tu perspectiva, y luego cómo la feria, yo creo que ya sois una feria de la lectura, no sois una feria de libro. Bueno, corrígeme, ¿eh? Pero, y luego la feria, ¿cuáles son sus acciones? Para... Ya me callo. No, ok. Oye, con todo y la ubicuidad, digamos, del mundo digital y de los contenidos a partir de la pandemia, yo creo que hay formas muy tradicionales que prevalecen e incluso como ante pruebas tan duras subsisten, te puedo decir que salen mucho más consolidadas que antes de haber estado en esa crisis. Te voy a dar un ejemplo. Aquí en Monterrey, en alguna etapa, digamos, en alguna de las etapas cuando se empezaron a relajar las medidas, estos lectores que leían aislados, digamos, que pedían por a Amazon sus libros y les llegaban y leían solos, empezaron a buscar quiénes estaban leyendo lo mismo y empezaron a organizarse. Entonces, pasadas las pandemias, descubrimos que hay una red súper organizada de clubes de lectura en la ciudad. Eso no existía previamente. O sea, y ellos leen en papel, ellos se reúnen, o sea, hacen tertulias, o sea, toda esta forma tan tradicional, digamos, de conversar en torno a un libro, pero la organización, digamos, ese nivel de organización que tenía, no lo tenía previamente a eso. Fue la circunstancia y estas ganas de volver a conversar con alguien en persona. Digamos que si acaso el recluirse y el nos pasa. Perdemos. Hemos perdido un segundo. Bueno, ya creo que ya estoy Ahora, de vuelta. Ya estás de regreso. Ok, regreso entonces a este punto. O sea, esta etapa de reclusión y de inmersión en el mundo digital, lo que nos hicieron es ser conscientes de las herramientas y hasta dónde nos pueden llevar esas herramientas, pero también de las limitaciones de esas herramientas. Y si bien yo puedo utilizar las tecnologías para facilitarme mucho las cosas, sé hasta dónde llegan y sé que hay una línea
que tengo que regresar a lo análogo porque no me da, digamos, esa posibilidad de profundizar ni en el análisis o en el disfrute de la lectura. ¿Por qué? Porque una lectura se enriquece de la conversación y del contraste de ideas, porque uno lee y a veces por X o Y se salta algún dato que es significativo en una lectura, pero alguien que lo está leyendo al mismo tiempo sí le puso la atención y es esa atención en particular la que nos llama la atención a nosotros también. Oye, aquí había un dato que por alguna razón se me pasó y la lectura se enriquece en la conversación y creo que esa lección también es una lección aprendida en la pandemia, o sea, no solamente de las posibilidades de la tecnología, pero también de las limitaciones y qué cosas que son sustantivas no podemos, o sea, no nos las da la tecnología y tenemos que buscarlas en el contacto humano, en la conversación de uno u otro, ¿no? Es decir, por ejemplo, las plataformas como Zoom, digamos, que se volvieron tan ubicuas también durante ese periodo para cualquier actividad prácticamente que llegábamos a realizar, ahorita ya disminuyeron mucho, digamos, su rating en términos de, o sea, es decir, si es una cuestión muy práctica, como una junta muy ejecutiva, una reunión muy ejecutiva, la tengo por Zoom porque es la mejor manera de ser más eficientes los tiempos, ¿no? Pero si no fuera por la distancia que nos separa entre ustedes y yo, preferiríamos estar conversando en persona, ¿sí o no? Porque la conversación se enriquece de muchos otros códigos, o sea, que se pierden a través de la tecnología. Y el mundo de la lectura también recobró eso, ¿no? O sea, la necesidad de reencontrarnos. Por ejemplo, ahorita recibo con mucho gusto el dato que das con respecto a la Feria del Libro de Madrid y el número de visitantes. ¿Por qué razón? Nosotros hemos notado desde que se anunció a principios del año que la Feria del Libro de Monterrey regresaba a la presencialidad este año, en octubre. Hemos empezado a través de redes sociales precisamente con los habitantes de la ciudad a tener mucha comunicación porque en cuanto se enteraron han estado preguntando de manera constante sobre detalles, ¿no? Alrededor de la Feria del Libro, pero también han preguntado o han sugerido cosas muy específicas de qué quisieran ver, ¿no? Entonces hay como una disposición y más que disposición, como unas ganas de volver y reencontrarse, y es un fenómeno que quizá no se tenía o no tan perceptiblemente hasta las ediciones previas a la pandemia. Yo creo esto que nosotros ya desde principios del año lo veníamos percibiendo en la interacción, digamos, con los habitantes de la ciudad y del estado principalmente, eso yo creo que es extensivo a prácticamente todas las ferias de libro, a la mayor parte de las ferias de libros y a muchas otras actividades culturales. La feria de Bogotá y la de Buenos Aires tuvieron muy buenos números en términos de asistentes. Madrid tuvo muy buenos números de asistentes. Nosotros esperamos también tener muy buenos números este año. Y supongo... Es que, perdóname que te haya interrumpido, es que la Feria de Madrid es una feria de libreros. Entonces, el objetivo del librero es vender libros. Sí, entonces, sí. ¿Cuál es el objetivo? O sea, me refiero, lo que te quiero decir es, ha sido bueno, la Feria del Libro de Madrid, creo que este año no ha llovido. Tradicionalmente todos los años llovía y era un desastre. O sea, tradicionalmente a lo mejor los últimos 50 años llovía pues los últimos 40, ¿no? Y bueno, pues, ha tenido cambios y la realidad es que sobre 2 millones ha crecido 1 millón. O sea, ha sido un éxito abrumador de público. Uh-huh. Pero el librero, que es el dueño, que es el que paga su caseta y que viene de Sevilla y de otros puntos y pone su caseta y están los autores, el librero no ha conseguido vender más. Entonces, claro, es una paradoja. Mira, es una cuestión muy interesante. Feria del Libro de Monterrey tiene el ticket promedio de venta más alto de las ferias de libro en México. O sea, no hay ninguna otra feria con un ticket promedio de venta más alto. Puede estar vinculado a que el nivel de vida, o sea, el ingreso es más alto en esta ciudad del país que en el resto de las ciudades del país. Para nosotros también, o sea, sí hay un objetivo de fomento a la lectura, pero sí hay sí hay una prioridad en términos de la industria editorial local. O sea, la industria editorial local en Monterrey en específico, hay esfuerzos editoriales muy interesantes, pero no son muchos. Y hay
y las librerías locales prácticamente desaparecieron en las últimas décadas. Entonces, lo que hay son la presencia de cadenas nacionales, digamos, que tienen sucursales en Monterrey y en Nuevo León, pero las locales fueron desapareciendo paulatinamente. La Feria del Libro lo que quiere recuperar en este momento es ser, tener un rol que detone, digamos, ¿no? Recuperar esas inversiones en el mundo del libro, o sea tanto que impulsa a las librerías, a los editoriales locales como a las librerías. Nosotros ahorita, o sea, por supuesto que tenemos metas con respecto a cuánto público, al público que queremos que asista, pero el foco no lo perdemos con respecto a que nuestro cliente primario son los editores, ¿no? Nosotros, en realidad estamos pensando cada instante en cómo mejoramos las condiciones para los editores, ¿no? Desde el espacio físico, los servicios, los costos, y atraer más público es parte importante de el objetivo de que los editores, de que la feria sea cada vez más rentable económicamente para los editores y libreros participantes. ¿Qué significa? Que si bien ya tenemos a nuestro favor tener el ticket de compra más alto en México, poder convocar a mucho más gente al recinto ferial para que los editores y los libreros tengan la oportunidad de traducir esas visitas en ventas, ¿no? Por ejemplo, este año la feria no cobra el acceso general. Se cobraba un monto no muy alto, representativo en acceso general, como sucede en muchas ferias. Este año el Tecnológico de Monterrey decidió no cobrarlo por dos razones muy significativas. Una es económica y la otra es política, ¿no? La política tiene que ver que en un momento de post-pandemia, la primera feria presencial, era importante el mensaje público de la universidad en el hecho, tener las puertas abiertas y recibir a todos los lectores y al público en general. Pero en realidad también había digamos, por una estrategia nuestra muy pensada en relación a atraer más lectores para que los libreros y editores puedan traducirlos en muchas más ventas. Pues estamos nosotros también trabajando mucho en estrategias de promoción y estamos firmando convenios, digamos, con precisamente esas plataformas digitales para que nos ayuden a llegar a todos esos potenciales lectores y que sea un match de varias cosas, ¿no? O sea, que sea la conjunción de varias cosas que permitan para nosotros sí incrementar, o sea, romper nuestros récords en términos de asistencias, pero también que los expositores, o sea, quienes pagan por un metro cuadrado del espacio de la feria, puedan traducirlo en muchas más ventas. O sea, no podemos, el objetivo, la visión es integral, ¿no? Una estrategia se forma pensando en sí, poder decir, llegaron tantos visitantes, tantos niños y adolescentes, y eso es parte, digamos, del objeto social de la feria y del impacto que tiene, que la universidad busca de la feria, pero hay una cuestión económica. La feria se sostiene de lo que pagan los libreros y lo que pagan los editores por su metro cuadrado. Entonces, yo no puedo perder el enfoque tengo que atraer más gente para que ellos puedan traducirlos en muchas más ventas. Y ya puestos, que nos lo ha puesto en bandeja, si la feria, uno de sus objetivos es apoyar el ecosistema editorial local, ¿cómo IPDA, cuáles son los medios de IPDA que pueda para apoyar a un editor local? ¿Cómo le haces a un editor de Monterrey ser global? Bueno, No, esto tiene que ver, Antonio, con lo que ya en alguna ocasión hemos comentado, que tú hablabas en la introducción. Es decir, ahora mismo el poner a disposición de prácticamente en cualquier punto del mundo un libro digital, por supuesto, pero también físico, ya por una cuestión de costes, es pues bastante asumible por parte de cualquier creador de contenidos. Yo, al hilo de lo que comentabas también, cuando hablo de digital, yo creo que ya la vieja discusión entre libro impreso y libro digital no tiene ningún sentido. Es decir, está claro que el libro digital, el libro electrónico,
no ha sustituido ni tiene previsión de que sustituya al libro impreso. Yo cuando hablo de digital hablo de cómo las tecnologías y la digitalización impactan sobre todas las cuestiones que tienen que ver con la creación y el comercio del libro en su sentido más amplio, desde la distribución, al marketing, a las redes sociales, al conocimiento y, ¿por qué no?, también herramientas que pueden utilizar las librerías como espacios físicos, que antes lo habéis comentado, creo que también es uno de los temas de debate fundamentales para el futuro, es decir, las librerías, más allá de la venta de libros, que es de lo que viven, son puntos de referencia de cultura, de acceso al conocimiento por parte de los ciudadanos que enriquecen los pueblos, las ciudades, los barrios y demás. Y que, bueno, pues están en un proceso de transformación importante en el sentido de, pues que si sabemos que como ciudadanos podemos adquirir prácticamente cualquier libro del planeta cómodamente desde nuestra casa, que nos lleva a salir de casa, tomar el auto o un autobús y acercarnos o andar y llegar a una librería para poder disfrutar de libros, comprarlos y demás. Yo creo que es una reflexión que todos en todo el mundo están tratando, con ejemplos muy interesantes en México. Quisiera señalar, porque tuve oportunidad de compartir también una mesa redonda con ellos hace poco, la iniciativa de RELI, de la Red Independiente de Librerías, que seguramente conozca Francisco, con colaboración de ahora mismo creo que son más de 30 librerías mexicanas, con el soporte tecnológico del Sótano, que es una cadena de librerías muy importante en México, y que se han convertido en una especie de pequeño Todos tus libros, como el que conoces acá en España, pues una plataforma para que aquellas personas que no puedan asistir físicamente a la librería también puedan adquirirlo a través de esa plataforma conjunta, en este caso de libreros en México. Iniciativas de este tipo están surgiendo en distintos países. En lo que refería, y volviendo a la pregunta de Antonio, porque me he ido un poco por las ramas, de cómo podemos ayudar a cualquier editor. Bueno, pues en ese sentido está este sistema que hemos puesto en marcha, que tú citabas al principio, una plataforma que lo que trata es de conectar a aquellos editores o proveedores de contenidos de cualquier punto del mundo con potenciales distribuidores para sus contenidos, para sus libros, ya sean impresos, ya sean digitales, ya sean en formato audiobook o también en lo que tiene que ver con revistas o con diarios, pero para poder buscar alianzas con distribuidores de sus contenidos más allá de su propio país. Creo que ahí, y en lo que tiene que ver en la relación entre España y América Latina, hay mucho por desarrollar. Sobre todo en lo que tiene que ver con la presencia de contenidos creados en América Latina en el mercado español. Creo que es una oportunidad muy relevante, aparte de esta plataforma que no es más allá que un punto de conexión, de acceso, le llamamos Publishing Distribution Platform, tiene un dominio en Internet al que se puede acceder de forma abierta y gratuita, los editores vuelcan su información y los distribuidores la suya y conectan con las empresas que estén interesadas. Pero creo que tiene mucho sentido el avanzar en modelos como el de la impresión bajo demanda a uno y otro lado del Atlántico para acortar, digamos, el recorrido que hagan los libros, de forma que para un editor de Monterrey sea factible, porque ya es una realidad, imprimir en España y que sus libros se distribuyan en España, o un editor de Monterrey, vuelvo al ejemplo, imprimir en Buenos Aires y que sus libros se distribuyan en Argentina. Creo que ese espacio del español está por desarrollar, ya hay unos cimientos creados, pero creo que en esa línea tenemos que avanzar y hay interesantes iniciativas al respecto. También nos acompañará en Liber. Parece que estoy hablando de mi ponencia, pero es que va a estar presente el director de Bibliomanager, que es una empresa que está en esa filosofía de varios puntos de impresión a lo largo de América Latina y España para que los contenidos fluyan libremente y se impriman en cada uno de los países. Él es argentino y bueno, pues forma parte, digamos, como nodo en Argentina de esa red de empresas de impresión. Con esto tenemos el posicionamiento de los libros en los distintos países, pero el gran reto, y Antonio ya me has oído en varias ocasiones,
El gran reto aquí es que vivimos en un sector donde el volumen de referencias es de millones de referencias disponibles. Entonces, el gran reto es cómo diferenciarnos o cómo dar a conocer o cómo llegar al lector, al comprador, entre toda esa increíble oferta de libros, llegar con nuestros textos o con la referencia de los libros que hemos editado al potencial comprador. Y todo esto tiene que ver con lo que hablábamos antes de categorizar a los compradores, diferenciarlos, crear comunidad, crear grupos por intereses, por aficiones y demás, que yo creo que también es uno de los ámbitos en los que sin duda la tecnología puede ayudarnos. Y aquí hablo de venta tanto de libro impreso como digital. Yo creo que el gran reto es cómo identificar a esos clientes. No sé si en México está sucediendo esto, pero acá en España estamos identificando que hay un montón de pequeños y medianos editores que cada vez con más frecuencia están poniendo carrito de venta de libros en sus propias páginas web. Por supuesto, para esos editores el canal fundamental sigue siendo la librería y apoyan a la librería independiente. Pero lo que está sucediendo es que de la librería no reciben datos sobre quiénes son sus clientes. Por supuesto, reciben datos de venta. He vendido tantos cientos de ejemplares y tengo una liquidación de X cientos o miles de euros, pero no sé quién me está comprando. Entonces, esta es una de las cuestiones que desde mi punto de vista es más relevante de cara al futuro, es decir, que el editor tenga medios a través de la librería o de forma directa de poder crear comunidad, categorizar clientes, crear sus bases de quién me está comprando con nombres y apellidos y que le pueda alimentar pues con los nuevos catálogos, las nuevas planteamientos. Y hay también modelos. Hace poco en el encuentro de Barbastro del que te hablé, Antonio, estuve hablando con una editora colombiana pequeña, pero que ha decidido ir directamente en un modelo de venta que no pasa por librería, sino que pasa por una especie de suscripción, pero su relación es muy directa con sus clientes hasta el punto de casi personalizar los libros con una tarjetita, los libros que le llega a hacer. Bueno, pues son modelos que seguramente tienen sentido para esa cuestión y que la tecnología permite ahora mismo el poderlos desarrollar. En Europa nos encontramos con problemas dificilísimos, que es el Reglamento General de Protección de Datos. Y por eso tienen los carritos propios, porque la librería no tiene posibilidad jurídica de compartirle los datos. Sí, pero es una alternativa porque quien cuenta con los datos, por supuesto, es Amazon o las grandes plataformas. Pero para el editor, grande o pequeño, ahora mismo, digamos, más allá, digamos, del poder que pueda tener Amazon como contraparte desde un punto de vista económico, está la caja negra en la que se convierten esas plataformas, el no poder extraer datos de dónde estás vendiendo, a quién estás vendiendo. Entonces, creo que esa línea cada vez se va a desarrollar más. Y que, ¿por qué no? Surgirán empresas que podrán prestar servicios de este tipo al editor, agencias especializadas en marketing del libro, como antes hablaba, o las propias distribuidoras que ofrezcan esos servicios de comercialización. En fin, es un terreno todavía por desarrollar y en el que creo que veremos proyectos interesantes. Pues, Francisco, nos queda nada. Si nos dices cuál es vuestro reto, por dónde veis la innovación, por dónde veis la tecnología. Por supuesto. Les hablaba hace unos minutos de las alianzas, digamos, ¿no? Que estamos forjando con algunas plataformas digitales para atraer a ciertos públicos, ¿no? A ciertos públicos, sobre todo en un sector muy, muy, muy joven. Adicionalmente, pero esto va, esta estrategia tiene otro componente sumamente significativo. El Tecnológico Monterrey es la principal universidad privada de México y de América Latina, y tiene, digamos, a lo largo de las décadas sus insignias han sido la Escuela de Negocios y la Escuela de Ingeniería, ¿no? O sea, han sido sus escuelas por los que es más reconocida en el ámbito nacional e internacional. Eso particularmente a través, o sea, por esa vocación tecnológica, como lo dice su nombre, ha utilizado, o sea, ha experimentado con diversas tecnologías desde hace buen rato,
para cuestiones pedagógicas. Por ejemplo, cuando empezó el tema de la pandemia, fue la primera universidad o la primera institución de educación que mandó a sus alumnos a su casa porque estaba preparada para mandarlos a su casa. O sea, cuando mucho antes que el Estado mexicano decidiera, semanas antes que el Estado mexicano decidiera que los alumnos, que todo el sistema educativo, digamos, se iba a tener que realizar a distancia y resolverla en el momento, el Tecnológico de Monterrey los había mandado 2 semanas antes porque tenía posibilidades de tener una educación a distancia. Nosotros lo que estamos haciendo ahorita con la feria es que algunas de las tecnologías desarrolladas por el Tecnológico van a estar puestas al servicio de la feria, es decir, va a haber algunas sorpresas, digamos, para los visitantes con respecto al uso de tecnologías que no son el tipo de cosas que se encuentran de manera tradicional en una feria de libro, pero que en este caso se pueden implementar porque el Tecnológico tiene mucho camino andado en ese sentido y en este caso quiere ponerlo al servicio de los lectores, ¿no? Entonces es parte, o sea, no solamente es convocarlos a través de plataformas, sino sorprender por utilizar la tecnología con materiales y contenidos literarios, ¿no? Es parte hacia donde nosotros estamos caminando porque la estructura de la universidad nos permite caminar hacia allá. Y José Manuel, ya como cierre, inteligencia artificial, metaverso, voces clonadas para el audiolibro, ¿por dónde van los desafíos? Pues los 3 que has citado tienen mucho que ver con cuestiones como las que antes os he comentado, con esa cuestión del descubrimiento de los libros, del diferenciarse entre toda la oferta, el categorizar a los clientes. Yo aquí sí que quiero poner en valor iniciativas como las que en un momento determinado desarrollasteis desde Factoría y que creo que es también otro de los grandes déficits del sector. Es decir, el conectar el talento, el emprendimiento, el desarrollo de empresas o de proyectos de empresa que surjan en todos estos campos y que, bueno, pues universidades como el Tecnológico de Monterrey son vuelvo a la palabra cantera, son una cantera de creación de talento y de... Tengo que dar a la audiencia la buena noticia de que Emprendilibro va a tener una 9ª edición consecutiva, que ya te lo dije el otro día. Y es el proyecto de Factoría y Fundación Germán Sánchez Ripez, que 9 años consecutivos apoyando el emprendimiento. Sí, pues es fantástico que podamos hacer de puentes entre el emprendimiento, la formación, el conocimiento, que brindan iniciativas como la de Emprendilibro y desarrollos como los de las universidades, en este caso el Tecnológico de Monterrey, y que podamos vincularlos a la industria. Es decir, creo que nos falta esa capacidad de conectar al talento con la industria. Porque seguro que el talento, estos retos que hemos comentado, seguro que hay jóvenes talentosos de la generación Z o posteriores, ya no digo de qué generación, que seguro que tienen proyectos en mente para afrontar esos retos y que seguramente la industria necesita de ellos para poder incorporarlo. Es decir, ahí yo creo que hay... Siempre pongo el ejemplo de... Para mí es una empresa modélica, Ingram, que es una empresa de Estados Unidos, es la mayor distribuidora de libros del mundo, tiene también la capacidad económica para hacerlo, pero una de las líneas de la compañía es la de tener una especie de ojeadores que reconocen startups que se van creando por todo el mundo en relación con prestar servicios para el mundo del libro, tanto a editores como a bibliotecas, como a libreros, y si las ven interesantes, las incorporan a su portfolio de servicios o invierten en ellas o toman una participación o las aceleran. Bueno, pues digamos, creo que también nuestra labor como asociaciones o como instituciones, como en este caso el Tecnológico de Monterrey, es tratar de acortar o de acercar esos 2 mundos, el del emprendimiento, el del talento, el de la formación y en nuestra parte el mundo de la empresa y de la industria. Creo que por ahí hay una gran labor que hacer.
Mira, precisamente, y aprovecho lo que comentas ahorita, o sea, el interés del tecnológico es que la feria precisamente sea el articulador, digamos, entre lo que forma, digamos, con esta visión tan de negocios que suele tener y al mismo tiempo la visión tecnológica para que esa parte de tecnologías y esa parte de negocios impulsen al sector del libro en Nuevo León y en México en general. Estupendo. Bueno, pues os agradezco muchísimo vuestro tiempo. La charla ha sido muy interesante. Se nos han quedado muchísimas tecnologías, desafíos, pero vamos, y las que habrá y las veces que nos confundiremos. Que muchísimas gracias por estar en el mercado de industrias creativas. Muchas gracias a vosotros, Antonio. Gracias, Francisco. Un placer conocerte, aunque sea esta vía virtual, pero la próxima vez esperemos que sea presencial. Así será, así será. Los esperamos acá en octubre a la Feria del Libro. Están cordialmente invitados. Si tienen oportunidad, sé que por ahí tienen compromisos en Frankfurt, pero si hay oportunidad, los esperamos acá en Monterrey. Muchas gracias por la invitación y ha sido un placer conversar con ustedes este tiempo. Muchas gracias. Gracias.